Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué horario nos acompañan. Bienvenidos ya al primer capítulo de la tercera temporada de las entrevistas de Intersubjetivos, la entrevista de Coherencia Médica, revista chilena de medicina integrativa, que como cada miércoles en su nuevo horario a las 7 de la tarde nos permite compartir con interesantes invitados. Hola Andrés, bienvenido. Hola Ivo, buenas tardes. Buenas tardes ahora. Igual buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos. Muy contento de tener otro programa con otro interesantísimo invitado en este día de invierno. Siempre hablamos del tiempo cuando empezamos un programa a propósito. Nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial porque nos conocemos hace poco, pero yo lo conozco hace muchos años, ¿ya? Resulta que, y lo voy a contar con una infidencia, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba ya metido en estos temas y hubo un programa de televisión que me llama la atención, que no está en internet, que se llama El Poder de la Mente, que daban en el Canal 4 de televisión cuando recién estaba empezando la red de televisión, y se hizo una prueba que duró entre dos años, de un programa, creo que era de 4 horas de duración, que era como la competencia de Sábado Gigante en ese tiempo, y hablaban sobre temas de desarrollo personal, esoterismo, espiritualidad, y por supuesto que estaba la astrología dentro de los temas. Y uno de los invitados era Edgar Pérez, a propósito, en ese tiempo, ¿ya? Y estábamos hablando, eso habría sido el año, ¿cuándo habría sido eso? ¿El año 91 o una cosa así? 91, 91. 91, el año 91 yo estaba todavía en segundo, tercero medio, más o menos, ¿ya? Y pasan los años y me encuentro en Instagram de Edgar Pérez y me fui a ese tiempo y le escribí y ahí lo contacté, así que por un lado me pone muy contento de verlo, que sigue en este tema. O sea, de ese tiempo estamos hablando de astrología, por eso yo calculaba que ya es mucho más tiempo todavía como astrólogo del que me mandaste en tu biografía. Y solo para presentarlo, bueno, Edgar Pérez es un astrólogo con una trayectoria de más de 30 años de experiencia y además es bioquímico clínico, o sea, él trabaja en salud bueno, durante también una cantidad importante de años, y también es practicante de Hatha Yoga y ha seguido algunas corrientes de desarrollo espiritual por muchísimo tiempo. Y actualmente sigue desenvolviéndose como astrólogo. Muchas gracias, Edgar, bienvenido y bueno tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, qué interesante reseña. La verdad, en esa época estaba también yo joven, estudiando en la Universidad Bioquímica y además participando de ese programa emblemático, Poder de la Mente. Sí, increíble que lo he tratado de buscar en YouTube y encontré un video cortito, pero ese programa tuvo una cantidad impresionante de invitados sobre temas muy variados, ¿ah? Y me llama la atención que no esté dentro de los registros. Bueno, ahí habrá que capaz que alguien se anime y lo busque y lo publique después. Bueno, Ah, fíjate que sin ir más lejos, mi padre, que en paz descanse, bueno, ambos padres ya fallecidos, cuando yo salía en televisión, ellos me grabaron, entonces los tengo grabados los capítulos, no todos, pero la mayoría, en VHS. uy, bueno, ahí ya creo que sería un aporte fantástico poder Por lo menos mi digitalizar. participación, sí. Claro, digitalizarlo, porque yo me acuerdo perfectamente de ese tiempo. Y de ahí, bueno, y de hecho vamos a empezar ahora con nuestra entrevista. Siempre a nuestros invitados les preguntamos nosotros que nos cuenten un poco sobre su historia, sobre un poquito sobre su biografía y cómo llegaron a desarrollarse en el área de la práctica, el oficio, la profesión, el conocimiento que están, eh, digamos, desarrollando actualmente. Cuéntanos un poquito de tu historia para que sepan todos y todas. Claro, mira, bueno, yo creo que como a los 7 años, 6, 7 años, yo tenía mis vacaciones, yo vivía en Santiago, y mis vacaciones eran ir a ver a mis abuelos, que vivían en San Fernando. Y mi abuelo era un hombre de campo, él tenía un predio agrícola pequeñito dentro de su propiedad, y ahí cultivaba flores, árboles frutales y particularmente mimbre, que servía de, digamos, materia prima para confeccionar muebles que se vendían en una localidad cercana que se llama Chimbarongo. Yo nací en San Fernando y mis abuelos vivían en ese pueblito. Como muchos niños chilenos, nací en un pueblo de zona central con escasa, digamos, urbanidad, bastante rural. Y yo te diría que mis primeros acercamientos a las experiencias de analogía que existen entre la naturaleza
y algunos acontecimientos que yo en ese entonces consideraba, la verdad, los consideraba mágicos, fue a raíz del trabajo con mi abuelo. Yo salía, bueno, entre comillas, a trabajar con él. Yo me levantaba así temprano, tipo 5 de la mañana. Tomábamos nuestro ulpo en la mañana, que es harina tostada con agua o con leche. A mí mi abuela me lo daba con leche. Y bueno, con ese carga de baterías salíamos al campo a hacer distintas labores, entre ellos cosecha de mimbre, de flores, regadío, etcétera, ¿no? Preparación de tierra, un montón de cosas. Y en esas oportunidades, por ejemplo, mi abuelo me decía, mira, si está cubierta la cordillera es porque va a llover. Entonces yo esperaba durante el día y de repente, ¡pum!, se ponía a llover. O qué sé yo, él me decía algo respecto del tema de las fases de la luna y cómo eso lo aprovechaba respecto de su trabajo en la Tierra. Y todo eso me parecía tan mágico, por un lado, pero también tan verosímil, porque yo veía a mi abuelo que estaba trabajando con ellos. Así que yo diría que mis primeros encuentros fueron más o menos en esa época. Y de ahí, ¿qué sucede después? ¿Empiezas a estudiar de manera autodidacta? Porque estamos hablando, no es como ahora, de hecho después te voy a dar esa pregunta. En este momento decir Saturno en Acuario es algo bastante más sencillo, la gente lo entiende más, pero estamos hablando de un tiempo donde este tipo de cosas estaban asociadas a la suerte, más bien, a la suerte, al destino, a lo oculto, a que se usa ese término, ¿no? El oscurantismo, el ocultismo, y no habían formas de aprendizaje tan directas. ¿Cómo empezaste a poder aprender todo esto? Mira, en alguna oportunidad, yo creo que también como muchos niños, tuve experiencias que podríamos catalogar de experiencias de percepción extrasensorial. Yo me acuerdo que veía un señor en mi pieza que estaba con un librito, un señor de blanco, etcétera, en un estado de semivigilia, por supuesto, entre que estaba despierto y, digamos, amanecía, bueno, tenía esa experiencia. Y yo te diría que desde ese momento empecé a considerar que había una realidad que es la que vivía de todos los días, y otra realidad, pues era una cosa media esquizoide, pero me resultaba interesante el hecho de pensar y de intuir más bien en ese momento que existía una realidad mágica, y concordaba con esta experiencia que yo estaba teniendo en las vacaciones respecto del trabajo en la tierra. En las vacaciones, como la zona de San Fernando no tenía mucha luminaria, era bastante, yo diría, de buena calidad el cielo nocturno, yo me subía al techo y me dedicaba a mirar las estrellas. Y en ese entonces empezaba a ubicar, digamos, desde el punto de vista de la Tierra, las posiciones de las estrellas, en fin, los distintos fenómenos que desde mi concepción en ese momento ocurrían. El conocimiento propiamente tal, yo creo que partió en el año 1978. Empecé a practicar Hatha Yoga y además a estudiar astrología. Recuerdo un profesor, yo estaba en ese momento en segundo, tercero medio, algo así, y el profesor llega un día y me dice, Edgar, esto te va a interesar. Y era un libro de Hatha Yoga, y además otro libro, un ratito después, unos días después, me pasó otro libro que era de un autor de astrología. Y fue como mi primer encuentro, digamos, en términos ya más de lectura con el tema, en el año 78. Y ahí, bueno, después de eso, fue como una pasión, ¿no? Empecé a devorar libros y libros, particularmente los libros de la Sociedad Teosófica, Max Heindel, etc. Y luego después, eso fue en los 70, en los 80 ya conocí un poco más del movimiento de psicología astrológica que estaba emergiendo en Inglaterra, y bueno, también eso significó, digamos, una especie de viaje personal. Ahí conocí mis primeros profesores, mis primeras maestras de astrología, aprendí a levantar la carta astral y el año 86 yo diría que partí en términos ya profesionales trabajando. Oye, ¿y qué pasó con la bioquímica a propósito? ¿Se eran como universos paralelos? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, también. Fíjate que se dio la casualidad de que el profesor que me pasó con estos dos libros era mi profesor, en ese entonces se llamaba Ciencias Naturales. Y a mí me fascinaban las ciencias naturales. Yo, digamos, tenía como ramos predilectos para mí la física, la química y la
matemática eran como mis ramos. Ahí me gustaba. Y tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Profesores que tenían vocación, que se apasionaban enseñando, en fin. Pasé por el liceo de aplicación, en donde tuve una muy buena formación en esos ámbitos. Y luego después tenía como en mente química, principalmente, porque me gustaba mucho. Y entré a química. Luego después internamente en la Universidad de Santiago, ahí me cambié internamente a bioquímica y bueno, de eso egresé. También de los H, entonces, ya. También de los, yo también soy de los H, así que Sí. tuve bioquímica ya, no voy a decir nombres de profesores, pero yo me acordé de un profesor de allá a propósito, con apellido como gringo. A propósito, muy interesante los profesores de allá. Oye, Ivo, sí, por favor, dale nomás con las preguntas también, ¿ya? No, pues está ahí siguiendo, como siempre, nuestra orden de conocer un poquito de la vida del invitado y un poquito de sus motivaciones. En general, si hubo algún vínculo familiar o de alguna persona cercana que lo inspiró, que ya nos lo comentaba espontáneamente en relación a su abuelo, y quizá profundizar un poquito en tu experiencia en relación a estar en estos dos mundos que en general la gente los ve como en oposición o opuestos. Uno que ya lleva tiempo conociendo la astrología entiende mucho que son dos experiencias que tienen mucho en común y que de alguna manera manejar esos dos dominios tiene efectos positivos en el conocimiento, facilitan ciertas integraciones, pero la gente que nos ve en diferentes horarios debe sonar como dos cosas así, el agua y el aceite. Si podrías comentar un poquito de esa experiencia. Claro. Mira, bueno, en la universidad naturalmente yo era el bicho raro, digamos, era extraño, porque hacía hatha yoga y más encima astrólogo. Entonces era como decir, ¿qué hace esta persona acá? Me iba bien en la carrera, me gustaba mi carrera, afortunadamente yo creo que gracias a eso pude tener experiencias bonitas también en bioquímica. Fui ayudante, profesor de varios ramos, eh, recuerdo una experiencia muy bonita que tuvimos al principio porque en la universidad llegaban alumnos con distinta formación, digamos, con distintas bases, quiero decir, ¿no? Entonces los primeros años de bioquímica teníamos como, digamos, tema común los físicos, los químicos, los bioquímicos y algunos ingenieros. Y en el plan común teníamos materias que eran comunes para todos, por ejemplo, cálculo. Y recuerdo que en una ocasión, gracias a la buena formación que tuve en el liceo de aplicación, tuvimos las primeras pruebas. Entonces, en las primeras pruebas nos mirábamos con algunos compañeros y decíamos, oye, pero tampoco que nos fue bien, ¿no? O sea, a mí y a otros más nos había ido muy bien y a la gran mayoría le había ido muy mal. Entonces formamos grupos de estudio con mi compañero en ese momento, Heraldo Carreño. Y bueno, formamos estos grupos, empezamos a ayudar a los compañeros a avanzar en estas materias y les fue después mucho mejor. Algunos de ellos fueron académicos después de física. No voy a mencionar nombres para no... pero, pero bueno, en el fondo teníamos esa como relación inicial, quiero decirte, que en algunos factores partimos como casi fuimos formando casi una familia, porque nos encontrábamos también en una carrera que es muy exigente, que es muy ardua, con temas que son así como bien difíciles en primer término, incluido por supuesto la química. Bueno, en cálculo me fue muy bien, por supuesto que tuve también némesis como otro, cualquier estudiante de universidad. Nuestra némesis se llamaba fisicoquímica y era el ramo en donde todos teníamos de alguna forma que hacer malabares para pasar. Pero finalmente fue una experiencia muy, muy gratificante. A poco andar me di cuenta que mi vocación iba más bien por el lado clínico, más que por el lado industrial, que la universidad también nos ofrecía campo en esa área. Y desde luego que en esa época, paralelamente, como tú me decías, también fue interesante para mí participar en grupos de desarrollo personal. Meditación de dinámica, después por ahí fui conociendo el grupo gestáltico liderado por Patricio Varas y posteriormente a eso, digamos, eso estamos hablando en los años 80, 84, 85.
también, digamos, algunos trabajos que tenían que ver con involucrar la ciencia con este ámbito más subjetivo, si se quiere. Conocimos a Humberto Maturana en ese entonces. Yo recuerdo en una ocasión organizamos una charla con un grupo de amigos y en esa charla se llamaba La ciencia y el amor. Entonces yo llegué, estuve totalmente motivado a la universidad con mi pancarta invitando a todos los compañeros y profesores a esta charla. Bueno, por supuesto, había muchos que me miraban con cara rara diciendo que qué hace Humberto Maturana dando esa charla. Pero bueno, habían experiencias de todos los tipos. Yo te diría que muchos de mis ex compañeros son clientes de astrología míos. Mi profesor de tesis de grado fue también cliente de astrología. Entonces yo siento que hay como un interés que es general en el tema de la astrología, a pesar de que, por supuesto, en el círculo como más cerrado, si se quiere, es más estricto. Pero la astrología actualmente está teniendo, gracias a mucha gente, sobre todo de la línea de los que han trabajado la astrología transpersonal, o me refiero a la psicología transpersonal, perdón, han involucrado, digamos, estudios por ejemplo, los ciclos, ¿no? Algo que los árabes también hicieron, ¿no? Abu Machar y otros en la Edad Media, en el siglo IX, hicieron una contribución súper importante, no solamente a la astronomía, ellos eran astrónomos, sino también a la astrología en términos de estudiar ciclos planetarios. Y eso es interesante porque al estudiar ciclos planetarios nos damos cuenta de que existen posibilidades de traducir estas energías, vamos a decir, en acontecimientos, ¿no? Y esas son las analogías que existen en un y otro ámbito. Yo te diría que el material de confluencia fue finalmente, en mi caso, la relación con lo humano, ¿eh? En astrología, porque permitía un proceso de autoconocimiento muy importante, una herramienta muy importante en ese sentido, y por el otro lado, en términos de la bioquímica, porque también se unen factores asociados a la simbología tradicional. Por ejemplo, es interesante un detalle, interesante digamos, la mitología asociada al cántaro que sostiene Acuario. Todos hemos visto Acuario, que es Ganímedes, con un cántaro en la mano vertiendo agua. Y en la mitología tradicional hindú, el Kumbh Mela, que es, digamos, un festejo, una celebración en una de las ciudades sagradas de la India, la mitología que subyace en esto es que en algún momento el cántaro o el contenido del cántaro, ¿cierto? Se derramó en estos lugares. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que esta simbología está asociada a Acuario y además los hindúes en esa época ya lo asociaban, este elixir que estaba dentro del cántaro, con la glándula pineal. Y después de las últimas investigaciones, ¿cierto? Se ha visto que la glándula pineal, por supuesto, es una glándula bien interesante desde el punto de vista de comando, de otras funciones. Bueno, pero no vamos a entrar en temas técnicos, pero sí hay puntos de confluencia y eso lo fui descubriendo cuando fui estudiando la parte más fundamental, el conocimiento fundamental, tanto en yoga como en astrología. Y ahí quería, como conectando con este paso de ir desde tu biografía hacia este tema más de tu experiencia, de tu saber, me interesó mucho este tema de las distintas escuelas de astrología y si pudieras compartir un poquito de eso, que en general hay una idea general de la astrología como una sola disciplina, y ahí nosotros con Andrés en general siempre tratamos de levantar este tema intercultural, que hay una astrología védica, hay una astrología de la tradición oriental, del taoísmo chino y así, pero tú en tu biografía es bien interesante porque has seguido una serie de escuelas que de alguna manera serían como expresiones de esta escuela que es la que no es más habitual en nuestra cultura y eso me pareció tremendamente interesante. Si podrías compartir un poquito de qué se tratan y linkearlo quizás con tu biografía, que ahí puede haber también algo bonito de tu proceso. Sí, gracias. Mira, el tema fundamental yo creo que surgió en mí como interés cuando empecé a estudiar la historia de la astrología. Y cuando uno estudia la historia de la astrología,
parte de la gran revolución que ocurrió en el Neolítico, ¿no? Con la invención de la agricultura. Entonces, estamos hablando quizás de 5.000 años atrás, cuando en Babilonia la relación que existía entre los acontecimientos climáticos o de agricultura, que era la principal economía de la zona, tuvieron, y por supuesto, una relación importante con dioses y con ciclos y con, digamos, observaciones astronómicas. En ese entonces, por supuesto, no existía la astrología como la conocemos hoy en día, sino que existían presagios, augurios, ¿sí? Y de alguna manera esta relación entre la agricultura y la mitología, y por otro lado la astrología o la astronomía en ese entonces, porque era una sola ciencia en ese momento, hizo clic en mí, en esta experiencia que yo había tenido de niño con mi abuelo, ¿no? Y la observación del entorno. Y cuando, por ejemplo, siguiendo el curso de la investigación que yo hice o del estudio que he tenido, me encontré, por ejemplo, con los sufis, que entre otras líneas hacen una relación tan bonita a través de la teofanía entre los procesos, digamos, naturales o la manifestación de la naturaleza y las manifestaciones divinas. Existe también ahí una percepción, ¿cierto?, en donde lo que se observa es también o busca al observador. Por lo tanto, en la manera que se busque el objeto o lo que estamos analizando, depende, por supuesto, de las distintas culturas. Y cada una de las culturas ha desarrollado un sistema. En el caso de la cultura helenística, o sea, de la astrología que data desde el siglo II a.C., el desarrollo de esa astrología tuvo, por supuesto, dos vertientes. Una que era bastante determinista y otra menos determinista. Y en la versión, digamos, del hermetismo que surgió en esa época, amparado bajo una confluencia también de culturas que venían, por supuesto, de Babilonia, de Egipto y de Grecia, se desarrolló un conocimiento súper interesante e importante que dio luz, digamos, a una cosmología de la cual se basa, digamos, este concepto que subyace en la astrología. El concepto de las 7 esferas y de, digamos, el proceso en el cual nosotros somos una manifestación de luz. Por eso el alumbramiento, por ejemplo, es una experiencia o un momento que se toma cuando el bebé nace o toma la primera respiración, ¿cierto? Esa hora, ese momento, constituye el inicio de su carta astral. Porque, decían los antiguos, en ese momento respira la luz. Y en el fondo somos una manifestación, de acuerdo a esta cosmogonía, de luz. Y uno ve, digamos, paralelos de esta idea en la versión hindú, en la versión también moderna. ¿Por qué en la versión moderna? Porque en la versión moderna, a través del análisis de la psicología transpersonal, por ejemplo, nos encontramos con que existen experiencias a nivel profundo del alma que se manifiestan en diversos planos en nuestra vida cotidiana. Y en esas experiencias, naturalmente, tenemos la posibilidad de visualizar o de relacionarnos o de dialogar con lo que estamos viviendo desde distintas dimensiones también. Por lo tanto, me pareció que en una visión así de investigación, en todas las versiones de astrología, incluida también la china, por cierto, existía un paralelo entre una experiencia divina o trascendente y una experiencia humana o cotidiana. Y por lo tanto, esa visión me dio a entender que existía una igualdad, por así decirlo, en la búsqueda o con una confluencia en esta búsqueda de relación del ser humano con algo que trasciende al ser humano y que es parte también del ser humano. Por lo tanto, es una especie como de intento de ordenar nuestra vida, nuestra experiencia en base a ciertos ciclos. Y estos ciclos están relacionados con la luz y por lo tanto están relacionados con nosotros y con todas las manifestaciones que tengamos en la vida, de acuerdo a tiempos y a un reloj cósmico que es en el fondo un reflejo de lo que es nuestro propio reloj cósmico. Y cada uno tiene, como decía, su propia percepción o su propio reloj. Y de acuerdo a eso, uno de alguna forma formula las preguntas, o el cosmos también nos pregunta, y tenemos ahí un diálogo. Y depende de cada uno, digamos, cuáles son las respuestas que surgen.
uno puede en un momento determinado tener una respuesta frente a un acontecimiento cósmico determinado, y en otro, por supuesto, diferente, con un sentido o un significado distinto. Y eso lo da simplemente el hecho de, yo siento, de estudiar, de conocer, de leer, de buscar, en el fondo, las distintas versiones. Por supuesto que hay escuelas que son, o digamos, representantes de ciertas escuelas que son más estrictos en su saber o en su sistema, y que defienden quizás más férreamente sus propios modelos de visión, digamos, de la astrología, y no tratan, digamos, intentan no mezclarlo con otras versiones. Pero en mi caso creo yo que perfectamente se puede retroalimentar, y de hecho es necesario retroalimentarlo dada la época en que vivimos. Bueno, ahí yo ya me voy a poner más astrológico, digo, a propósito de, para aprovechar de enganchar. Bueno, ahí sale la energía Acuario, a propósito de la respuesta, que nos acabas de dar tú, a propósito de, se nota el tiro del Acuario. Pero ahí yo quería justamente llevarte a eso, porque lo interesante también de este momento, no sé si llamarlo histórico, porque con el salón de tecnología ha sido tan poco tiempo, ¿ah? Pero tantas fuentes de conocimiento están disponibles actualmente, ¿ya? Y que una de las cosas que explotó en la astrología, considero yo en este momento, en Instagram hay una cantidad impresionante de astrólogos nuevos, una cantidad impresionante, gente que escribe libros, un montón de publicaciones, pero también otra cosa que encuentro muy interesante es que las corrientes de astrología tradicional también están emergiendo en este momento. ¿Ah? Que antes quedan en textos antiguos como referencia histórica, y ahora hay grupos de astrología tradicional que estudian, que trabajan con eso, y se producen hasta foros de discusión sobre qué perspectiva tomar. Y ahí yo te quiero hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con que, bueno, yo me formé en medicina antroposófica, y la medicina antroposófica tiene influencias teosóficas, influencias herméticas, ¿ya? Y en ese sentido, la visión astrológica que se tiene es muy similar a la astrología tradicional. No la astrología que uno aprende cuando lee los libros de Stephen Arroyo y aparecen los diferentes planetas transpersonales que son parte de la conciencia de nosotros en la medida que desarrollamos la tecnología, ¿ya? Y hay discusiones justamente donde se habla que los 7 planetas tradicionales sí de alguna manera modulan la luz que nosotros percibimos. Sin embargo, los que han sido descubiertos a través del telescopio no tienen una conexión tan directa. Sin embargo, yo creo que a partir de la experiencia uno se da cuenta que hay un correlato real con ellos. Entonces, ¿qué te parece a ti esa visión sobre estos, en este caso Urano, Neptuno y Plutón, estos 3 grandes dioses ya que aparecen en nuestra conciencia asociados al desarrollo de la tecnología, versus la visión anterior, donde consideran que son hasta Saturno porque son planetas visibles con nuestra mirada solamente? ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, me pasan 2 cosas. Uno, que la luz es una manifestación. Recién hablaba de que la manifestación de la luz ocurre desde planos no manifestados hacia planos manifestados. Y en el plano no manifestado, por supuesto, se encuentran puntos que tienen que ver con áreas que no observamos, que no alcanzamos a ver. Y desde esa perspectiva, Urano, Neptuno y Plutón están dentro de esa esfera que es más colectiva. En un sentido, hay astrólogos tradicionales que están incluyendo a Urano, Neptuno y Plutón como parte de un proceso de investigación, que partieron, como tú bien dices, desde el modelo del septenario. Y desde un punto de vista del septenario, la visión de todo aquello que no esté manifestado dentro de este esquema no modifica, digamos, en nada la base. Sigue siendo un modelo de 7 esferas, a pesar de que Urano, Neptuno y Plutón puedan estar en la conciencia. La emergencia de los procesos uranianos, Neptuno, Plutón, no son precisamente procesos cotidianos. Son pocas las personas que pueden a lo mejor ostentar el desarrollo o las características que se describen hasta el momento, ¿cierto?, de Urano, Neptuno y Plutón. Pero sí los observamos como acontecimientos, y Richard Tarnas, por ejemplo, ha hecho un análisis bien interesante respecto de cómo los ciclos, a través de los ciclos de los grandes planetas transaturninos, tienen un efecto y un correlato o una coherencia con lo que nos ocurre.
Prueba de ello es un gran ciclo que tuvimos hace poquito, en el año 2018 comenzó, de Saturno-Plutón, que ocurre cada cierto tiempo también, 33 años, en donde se van produciendo ciertas experiencias de la característica de Saturno y Plutón. Y él explora, Richard Tarnas, de una manera bastante profunda, cuáles son los distintos momentos históricos que tuvieron que ver con estas características asociadas a estos dos planetas, desde el punto de vista colectivo. Ahora, desde el punto de vista personal, nos afectan en términos de que lo colectivo, por supuesto, nos afecta. En la situación actual de pandemia, por ejemplo, en la pandemia de la peste negra, en la Edad Media, se produjo una gran conjunción de Saturno, Marte y Júpiter, y como en esa época no se trabajaba, los astrólogos no, por supuesto, no se habían descubierto ni Urano, Neptuno ni Plutón, ellos trabajaban hasta Saturno. Y aún así existe una correlación, ¿cierto?, entre lo que ocurre ahora en el 2020, porque estos tres planetas de nuevo estuvieron muy cercanos, Marte, Júpiter y Saturno. Por lo tanto, desde el punto de vista del septenario, la situación sigue igual, no ha cambiado. Lo que ocurre con Urano, Neptuno y Plutón es que están en proceso de investigación, que están en un proceso de ver efectivamente, por ejemplo, qué signos rigen, si es que los rigen, de ver efectivamente cuáles son las situaciones en las cuales estos se manifiestan, de analizar de qué manera podemos integrar sus efectos en los tránsitos, en los estudios que uno hace o en los análisis de la carta astral, cuando uno quiere analizar lo que va a pasar, qué sé yo, en este momento, lo que me está ocurriendo de aquí a mañana. Por lo general, uno ve que cuando hay tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón en la carta a planetas personales de la carta natal, nos encontramos con situaciones asociadas a los arquetipos representados por estos planetas. Por ejemplo, si uno tiene un Urano en tránsito a su luna, inmediatamente uno piensa en un cambio que está asociado en un nivel a un cambio de casa, por ejemplo, que es una situación literal. Por supuesto que estos aspectos a la luna natal también se pueden observar con otros planetas o con otros análisis desde el punto de vista de la carta astral, con las herramientas que entrega la astrología tradicional. Yo te diría que en términos integrativos, la astrología llamada moderna requiere del conocimiento de la astrología tradicional, porque requiere de un sentido y una serie de técnicas, de una serie de reglas. Entonces, cuando hablamos de astrología, digamos, integrada, si se quiere el nombre, es porque consideramos estas reglas. Por ejemplo, la astrología moderna no considera las distintas dignidades planetarias, la regencia, la exaltación, en fin, los términos, los decanatos. Y eso es un material bastante interesante e importante. Cuando uno lo analiza y lo estudia, uno se da cuenta que efectivamente funciona. Pero también funcionan, como les digo, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces me quedo con una frase que escuché hace, o leí en alguna parte, que dice que en realidad el cosmos se conoce a sí mismo a través de nosotros. Si nosotros de alguna forma inventamos un telescopio y vemos a través de él un planeta que está lejano y empezamos a investigar y ese planeta tiene cierto efecto sobre nosotros, bueno, es el cosmos el que está dialogando con nosotros. Continuamente hay un proceso, por lo tanto, de diálogo entre lo que vemos o lo que descubrimos, ya sea que lo veamos a simple vista o lo veamos a través de una tecnología, y el cosmos. Creo yo que el cosmos no le importa mucho que lo veamos a través de una tecnología o a través de nuestra vista. Me parece más bien que es el cosmos el que se revela a través de toda nuestra forma de diálogo. Y por ello, bueno, como tengo formación científica, puedo entenderlo desde esa perspectiva. Porque si yo hablo, por ejemplo, de una molécula de DNA, no la veo, a pesar de que la microscopía electrónica ha avanzado bastante. Sin embargo, el estudio genético, el estudio, digamos, del DNA y de hecho el proyecto del genoma humano son una realidad. Entonces, yo siento que más bien se trata de integrar y de aceptar que hay un diálogo que podemos observar en distintas
frecuencias o en distintos niveles con lo manifestado, que yo creo que mientras más información o mientras más elementos tengamos como para poder entendernos, mucho mejor. Evidentemente también es posible, como lo hacía mi abuelo, conversar con una flor y la flor le respondía. Algo le decía. Totalmente, totalmente. Oye, y bueno, y tomando un poco esta imagen justamente de los movimientos colectivos, ¿ya? ¿Qué nos puedes compartir sobre tú como astrólogo, lo que has visto en el cielo en relación a los fenómenos como las pandemias, como lo que está pasando ahora con nosotros? ¿Qué puedes compartirnos un poco sobre eso? Y también llevarlo, porque, por ejemplo, hay toda una percepción sanitaria sobre cuánto tiempo va a durar esto, ¿ah? Como fenómeno biológico, si se puede llamar así, pero y yo creo que también hay un correlato claramente con lo que está sucediendo en el cielo en este momento. Sí, por supuesto. Mm. Mira, en términos de la astrología tradicional, Saturno, recordemos que, por ejemplo, Acuario, en la creación de la astrología en Babilonia, la época relacionada con Acuario es febrero, ¿no? En el hemisferio norte es la época de invierno. Y el significado, o digamos la asociación, en términos de las cualidades antiguas de los signos y los planetas, de Saturno es que es frío y seco, y de Acuario también, que es frío. Por lo tanto, los antiguos tenían la idea de que habían planetas que eran o producían enfermedades producto del frío, y entre ellos Saturno. Esas enfermedades tenían que ver con, entre otras cosas, las infecciones, y entiendo que infecciones respiratorias de la época de invierno. Ahora, analizando, digamos, los ciclos, se dieron cuenta que en la antigüedad, digamos, mencionaba la peste bubónica, la peste negra. La Universidad de París, en un momento determinado, se le pidió, en ese momento, estamos hablando de 1300 y tanto, que evaluara o hiciera un informe respecto de qué es lo que estaba pasando en el cielo en el momento que estaba produciendo esta situación en Francia. Así que ellos dijeron, Marte, Saturno y Júpiter se encuentran en conjunción, o van a formar conjunción más bien, en Acuario en tal fecha. Y eso en el fondo tuvo un correlato con el aumento de casos de peste bubónica en ese entonces. Si lo pensamos en términos actuales, Saturno ingresó a Acuario aproximadamente en 2020, y eso correlaciona con esta situación. Entró Saturno a Acuario, además Júpiter después, detrásito. Ambos formaron una conjunción el 21 de diciembre del 2020, y conjunción que fue muy televisada, ¿cierto? Que, bueno, en astronomía fue súper interesante porque no se produce digamos, muy cerca. Estos dos planetas se acercan efectivamente cada 20 años, pero desde el punto de vista observacional, insisto en este tema de la observación, no siempre ocurre. Pero bueno, cuando ocurre es porque se da una situación fuerte. Por otro lado, desde el punto de vista astrológico, Abu Machar habló mucho estaba mencionando, digamos, a Abu Machar, que es un llamado príncipe de la astrología y que vivió, astrónomo y astrólogo, que vivió en el siglo IX de nuestra era. Él estudió mucho los ciclos de Saturno y Júpiter. Y dentro de eso encontró que existían grandes ciclos de estos dos planetas. Y cuando se terminan estos ciclos, se produce una decadencia, decían ellos, los astrólogos de esa época, del ciclo anterior. Pues bien, en 1800 se comenzó a producir, son ciclos que duran más o menos 200 años. En esta época, en 1800, se empezó a producir la conjunción de Júpiter y Saturno en signos de tierra. Y esta culminó ahora justamente con la conjunción de Saturno y Júpiter en el signo de Acuario. E inaugura un ciclo de aproximadamente 200 años en donde estas conjunciones se van a ir produciendo en signos de aire. Y por lo tanto, bueno, ahí se han dado una serie de interpretaciones, ¿no? El tema de la decadencia del proceso anterior, que es de tierra, coincide de alguna forma con el proceso que está terminando y con la pandemia. Ahora, en términos de mejoría, Júpiter ingresa a Piscis. Ingresó a Piscis, ya ahora tuvo en pequeño como una sinopsis de lo que va a ser.
Ahora vuelve a Acuario, nuevamente está retrogradando y va a entrar nuevamente a Piscis en mayo, entiendo, de este año. ¿Qué es lo que pasa? Así como Saturno era considerado por los antiguos como el gran maléfico, y bueno, tenemos a la vista la situación, ¿no? Una pandemia. Y como también, desde el punto de vista de la investigación que se está llevando a cabo respecto a los planetas transaturninos, Saturno-Plutón hizo una conjunción en 2018 y en el 2020 estaba en pleno auge esa conjunción, que también coincide con el tema de la pandemia. Se produce ahí un efecto, digo, Saturno-Plutón, de una intensidad muy alta, Plutón, del miedo, Saturno. Y esa intensificación del miedo ha sido digamos, una nota dominante que tiene una correlación, digamos, en las distintas conjunciones de Saturno-Plutón que se han producido a lo largo de la historia. Bueno, Júpiter es un gran benéfico, es un gran benefactor. Y en Piscis está en su signo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando llega Júpiter a Piscis, todo lo que tiene que ver con los significados asociados a lo benéfico, a lo que nos beneficia, se aumentan. Pasa lo mismo cuando Júpiter, por ejemplo, entra a Sagitario, que es el otro signo donde es muy fuerte. Entonces, vamos a tener, por supuesto, la mejoría a nivel planetario a la medida que Júpiter va ingresando a Piscis. Y eso va a significar, como, digamos, en términos concretos, un control de la pandemia en distintos lugares, un manejo a través del proceso de vacunación, que también tiene que ver con este Júpiter en Piscis. Es decir, Júpiter representa también la medicina y, en cierta forma, esta llegada de Júpiter a Piscis beneficia la medicina. Piscis, por otra parte, dentro de sus escenarios, está el escenario de los hospitales, ¿no? Si uno pudiera hacer las analogías, la astrología es el arte de las analogías entre Piscis y lo que ocurre o lo que se manifiesta de esa luz es iglesias, hospitales, ¿no? Lugares de sanación. Por lo tanto, si Júpiter, que es un gran benéfico, ingresa a estos lugares, se produce una mejoría de esas condiciones. Ahora bien, siempre, por supuesto, no existe el bien absoluto ni el mal absoluto, como siempre estamos en el balance, siempre van a haber situaciones difíciles, naturalmente. Pero ¿qué ocurre? Cuando Júpiter está en Sagitario o está en Piscis, y alguien, no sé, voy a ponerme a lo mejor más pensado, pero si alguien hace un chanchullo, ¿cierto? Y está Júpiter en Sagitario o Piscis, las consecuencias para esa organización o esa persona, en fin, son mucho más fuertes en términos de justicia que cuando Júpiter se encuentra debilitado, por ejemplo, en Capricornio o en otro signo. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con mejoría cuando Júpiter entra a un signo en donde se encuentra fuerte. Y esa es una de las condiciones, una de las reglas súper importantes de la astrología tradicional que, por así decirlo, se han ido debilitando en el uso de la astrología moderna, y creo yo que es importantísimo recuperarlo. Así que en términos concretos va a haber mejoría. Oye, esto, bueno, también vamos a tener a Saturno todavía en Acuario hasta el 2023, o sea, está dando vueltas, ¿no? Así que sí, vamos a estar como un poquito como entre libres y oprimidos, libres y oprimidos todavía, ¿no? Sí. No con una libertad total como se espera, pero posiblemente no con una opresión absoluta como la que tuvimos al principio. Sí, ¿no? Sí, puede ser la imagen. Sí, coincidimos plenamente. Sí, a propósito. Oye, ¿quién? 10 minutos. Oh, se nos pasó volando. Y ahí, dale con la... Sí, pues nosotros dejamos un espacio para preguntas. Al final de nuestro programa se pasó volando, demasiado interesante. Ahí faltaría así quizás cerrar como el evento ese cuando Júpiter ya empieza a dar más presencia y como con una fecha así más exacta. Y Andrés comentaba que era como cerca del 2023. Eso es Saturno, porque Júpiter está en este momento está en Acuario 29 grados todavía. Está en la colita. Falta poquito para que ingrese, ¿no es cierto? Sí, lo veo al tiro.
lo veo al tiro. Ahí nos va a dar un ejemplo práctico. Ya. Y mientras, ahí si alguno de los presentes quiere hacer una pregunta, levanta la manito que aparece abajo en la pantalla, o la puede escribir en el chat y ahí la leemos nosotros. Tenemos espacio para 2 preguntas que pueden querer hacer. Parece que no se entusiasma nadie. Ahí. Pero no importa, bueno, si se me pregunta, pero bueno, en realidad es que el tema está tan interesante, yo creo que la gente está pensando en las cosas que se han dicho Y ya. se podrían preguntar, es verdad. Sí, en realidad yo creo que es un temazo enorme a propósito solamente de esto. De hecho, no alcanzo, yo tengo más preguntas sobre astrología tradicional y moderna, pero no vamos a alcanzar a hacer eso hoy día. Pero no importa, Bueno, tenemos otro programa. en términos de Júpiter, Júpiter entra ahora en julio de nuevo a Piscis y va a estar ahí hasta mayo del próximo año, hasta mayo del 2022 en Piscis. Por lo tanto, es una época, aproximadamente unos 8 o 9 meses, en donde va a haber un avance importante en términos del control de la pandemia, en términos particulares. Y, bueno, otros avances, ¿no?, que tienen que ver con justicia, una serie de cosas. Mencionar también que Saturno en Acuario Saturno siempre es como una prueba, ¿no?, como un test. Entonces, tenemos el recorrido de Saturno por los signos cada 30 años aproximadamente. Vuelve nuevamente. Es interesante, por ejemplo, si uno analiza los periodos en los cuales Saturno ha pasado por Acuario recientes, nos encontramos con que Saturno entró a Acuario el año 62, luego después, o fines del 61, después del 92, después por ahí como los 2000, y ahora. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, Saturno, ustedes saben que significa, la astrología tradicional representaba a la gente de color, a la gente de raza negra. Y, o digamos a todos aquellos que son de raza más oscura, por significado de Saturno. Entonces, el año 61, 62, comienza recién a adquirir fuerza, ¿cierto?, el movimiento por los derechos civiles a través de todo el auge que adquirió, digamos, después Mandela. Mandela es encarcelado y luego después, en el 91, se hace un referéndum en Sudáfrica que tiene que ver con justamente los derechos civiles de la gente de color. Y después, cuando llega Saturno nuevamente a Acuario, ahora hace poco, ¿cierto?, ocurre el asesinato de una persona de color en Estados Unidos, que fueron más, en realidad no solamente una, pero se levanta nuevamente esta causa, ¿no?, que tiene que ver con los derechos civiles. Digo, en cierta forma, cada cierto tiempo, Saturno en Acuario desencadena el arquetipo de Acuario. ¿Cuál es? Que estamos de alguna forma esclavizados o encadenados a un sistema. Esto no solamente tiene que ver con la pandemia. Tenemos como de fondo, de telón de fondo, el tema del calentamiento global, que también tiene que ver con un ciclo importante de estos planetas y que de alguna manera sus consecuencias son mucho peores que las de la pandemia. Por lo tanto, a eso me refería con que, si bien es cierto, Júpiter cada cierto tiempo está pasando por signos en donde lo benéfico adquiere condiciones de mayor posibilidad en nuestra vida, digamos, y en todos los ámbitos, también estamos en presencia de situaciones que son consecuencias o son o trabajos o de alguna manera tareas que han estado siendo llevadas a cabo durante mucho tiempo. A Saturno le preocupa que las tareas sean efectuadas, pero de manera seria, y eso significa tiempo. Entonces, cuando pensamos en derechos civiles o en recuperar nuestra libertad, por ejemplo, tenemos que pensar en ciclos de 30 años, no solamente ciclos de 1 año, 2 años. Entonces, si nosotros nos concentramos, ¿no?, y hacemos la tarea en serio que hace Saturno, pero que pide Saturno, estamos hablando de recuperación de libertades o de derechos o de conexión, ¿cierto?, con los arquetipos de Acuario, que tienen que ver con el manejo desde niveles, como decía, de la glándula pineal hacia abajo, y ahí podemos hacer todas las interpretaciones, desde biológicas hasta otra índole que ustedes quieran, y que ese proceso de liberación no es rápido, ¿no? Toma tiempo adquirir conciencia a través de un proceso educativo, en donde empecemos a decir, bueno, efectivamente, si hago esto, voy a tener consecuencias que son estas otras.
Y por lo tanto, el proceso, por ejemplo, en particular de la causa de aquellas personas que están siendo vulneradas en sus derechos, no es que, o sea, ahora está emergiendo, pero esto va a tener un impacto, lo que se haga ahora va a ser probado o va a ser, digamos, chequeado en 30 años más. Y en 30 años más vamos a estar en una situación en donde también, por supuesto, no vamos a estar en óptimas condiciones respecto de estos temas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar otros 30 años para seguir avanzando en esos temas. Entonces, cuando uno entra en esa dimensión, se da cuenta que estos procesos son de larga duración y los procesos históricos también, mencionar, tienen ciclos, ¿no? Entonces se van repitiendo algunas cosas. Sin embargo, estos ciclos desde la perspectiva de la astrología no son en un plano, sino que son espirales. Siempre vamos teniendo una posibilidad nueva. ¿Qué ayuda a esto? Tener la posibilidad de apertura, de nuevo, del diálogo que tenemos y de aprovechar todas las instancias como para que este diálogo nos entregue la mayor información. No me refiero solamente a una entrevista, sino que me refiero al diálogo que tenemos continuamente con el universo, con el cosmos. Y en la medida que tenemos ese diálogo con la mayor cantidad de información posible, tenemos, por supuesto, la mayor posibilidad de tener una mayor conciencia respecto de lo que está pasando. Es como cuando se dice, por ejemplo, mira, si tú lees, vas a tener mayor posibilidad de tener libertad. Y es verdad, si uno estudia, lee, investiga, va a tener una mayor conciencia de lo que pasa y una mayor, no solamente cultura, sino que mayor participación en esta interacción que tiene con el cosmos. Uy, bueno, y con esto, esta tremenda afirmación, se nos acaba el tiempo. Bueno. A propósito, bueno. Está bien. Fantástico. No siempre estamos riendo. Tengo tantas preguntas, pero no importa. Yo creo que te vamos a invitar otra vez ya. Encantado. Por favor, porque de verdad que hay mucho tema hecho. Bueno, tal vez para las próximas elecciones podríamos invitarte también para revisar ese tema, porque Sí. seguramente hay un vínculo totalmente directo. Bueno, como no me pregunta... ¿Perdón? Ahora terminando julio entramos a un periodo de justicia, al menos hasta mayo. Esa es una buena señal. Sí. Va a haber quizá un alivio de cierta injusticia que van a ir costando. Sí, por supuesto. Hay cosas ahí bien positivas. Bueno, para mí también el renacimiento de la fe. Yo también asocio a Júpiter a la confianza otra vez en la vida, ¿no? De alguna manera que cuando nos saturnizamos se perdió muchísimo esa energía hasta ahora que está empezando a resurgir. Bueno, con este maravilloso entrevistado cerramos el Intersubjetivo de hoy, ¿no es cierto, Diego? Sí, nosotros me habías comentado que iban a comentar como un cierre con lo que pasaba en el cielo hoy. Porque querías... tú? ¿Nos alcanzamos, no? Porque tú querías compartirnos una imagen del cielo o no sé. Mira, la verdad es que un poco lo hemos hablado, ¿eh? Yo creo que respetando sus tiempos, sus programas, lo hemos hablado en el transcurso. Solamente mencionar que hoy en día un dato interesante, la última lunación del 23 de julio activó, entre otras cosas, a Mercurio y el eclipse, y la conjunción de Júpiter-Saturno del 21 de diciembre del año pasado también activa la posición de Mercurio como se encuentra hoy en día. Mercurio en este momento está ingresando a Leo y justamente la lunación ocurrió casi en el mismo grado en donde se encuentra Mercurio ahora. Por lo tanto, tenemos dos activaciones, la de la conjunción Júpiter-Saturno sobre Mercurio y la activación de la lunación sobre Mercurio. Y por otro lado, si uno hace un análisis del Almuten en este momento de Mercurio, haciendo la carta de ahora, se da cuenta que el planeta que tiene mayor fuerza en este momento es Mercurio. Así que decirles que escogieron el mejor momento para reiniciar estas entrevistas. Mire, como si o sea, nuestro amigo Mercurio nos está ayudando en este momento. Y además con luna en Aries, a propósito, revisando, claro, ¿no? que es la luna de los comienzos. Así que, pero nosotros nunca pensamos en eso, es muy divertido, a propósito. Después lo confirmamos en el cielo después. Sí, suele suceder. Es genial, ¿no? Genial. Ivo, por favor, haz el cierre. Sí, pues entonces agradecerte, Edgar, tu compañía, tu conocimiento, tu generosidad, tu entrega ahí al aprendizaje, pero también a aprender, a compartir.
ese aprendizaje, que es una cosa muy valiosa que no todos los eruditos cultivan. Entonces, algo ahí que apreciamos muchísimo con Andrés y nos alegra mucho y nos bendice tu compañía en este primer encuentro de nuestro tercer ciclo de intersubjetivos. Ahí, para cerrar, Andrés va a compartir quizás algunas palabras de despedida, pero te invitamos a ti siempre a comentar dónde la gente te puede encontrar. Hay mucha gente ahí que nos acompañó hoy día, o gente que ve el programa después de manera diferida, se interesa, pues, dónde puedo aprender más, dónde puedo conocer, y ahí si tú compartieras el sitio web, el correo, las formas que tiene la gente de encontrarte para que quede en el registro. Y nada, agradecer y un cariño para todos ahí en el momento que nos estén mirando, muy contentos de volver a este nuevo ciclo de intersubjetivos, la entrevista de Coherencia Médica, revista chilena de medicina integrativa. Ahí un agradecimiento grande, Edgar, Andrés, y un abrazo grande para todos quienes nos acompañan en directo en esta oportunidad, gente ahí conocida que es bien bonito ver de nuevo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron también. Bueno, hay preguntas que están surgiendo. Son saludos. Gracias, hermoso, maravilloso. Muy agradecidos todos. Pero nos gustaría que nos compartieras tus redes para que la gente sepa cómo. Porque preguntaron por cursos básicos recién. Sí. A ver, me pueden ubicar en Facebook. Yo tengo un Facebook que es Edgar Pérez Arancibia. Ahí me pueden ubicar. Continuamente en el muro estoy publicando artículos o análisis y también mis cursos o actividades como seminarios o esta misma entrevista. También en Instagram, lo mismo, Edgar Pérez Arancibia, que son como las dos, digamos, formas de comunicación más masiva que yo creo que me pueden encontrar, y ahí van a encontrar toda la información de dónde dirigirse y cómo hacerlo. Fantástico. Bueno, entonces muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. O sea, realmente te agradezco. Para mí me emociona también tenerte acá por lo que te decía. O sea, me retrotrae a mis tiempos primarios, básicamente. Así que me da mucha alegría. Estoy muy agradecido también porque eres muy generoso con lo que compartes. Yo estoy teniendo la posibilidad de aprender también contigo sobre astrología tradicional y estoy muy agradecido por eso también. Y bueno, nos queda claro que la astrología es la ciencia de la luz, ¿ya? Y con esta luz, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día con lunita en Aries, que siempre termino con una lunita o con algún aspecto de astrología no transpersonal, eso sí, más individual. Con esta luna de los comienzos, con este Mercurio que nos está acompañando y con la promesa de la fe de Júpiter y la ciencia de la luz, cerramos el primer intersubjetivo de este tercer ciclo. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos muy pronto con otro interesantísimo e interesantísima invitado. Hasta muy pronto. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Perfecto.